Un saludo cordial con todos. Nosotros estamos viendo a través del libro de Hechos sobre la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si vemos el capítulo 9 de Hechos, él estaba yendo a Damasco para perseguir a los cristianos y en ese camino se encuentra con Jesús. Hasta antes de eso, Pablo, cuando había escuchado de la gente que creía en Jesucristo, y cada vez que escuchaba eso, él pensaba dentro de sí que eso era una mentira. ¿Cómo es posible que una persona que haya muerto haya revivido en 3 días? ¿Cómo es posible que haya resucitado? Entonces, ¿qué pensaba? El apóstol Pablo pensaba, que los cristianos estaban cambiando su palabra para hacer que caigan los ciudadanos. Pensaba de esa manera, es por eso que siguió ese pensamiento. Él continuamente estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces un día el apóstol Pablo fue a Damasco para atrapar a los cristianos. En el capítulo 9 de Hechos podemos ver que se encuentra con Jesús. No es fácil que el corazón de una persona cambie, pero a veces cuando yo escucho continuamente algo, mi corazón se inclina para eso. Y cuando yo puedo ver una verdad segura, yo puedo cambiar mi corazón. Podemos ver que exactamente como a través de la luz había caído y de repente la luz decía, Pablo, ¿por qué me persigues? Y le preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Por esa luz, él no podía ver absolutamente nada. Y Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Que me dices que te persigo. Entonces, él le dice, yo soy Jesús de Nazaret. Y se sorprendió totalmente. ¿Qué? ¿Usted está vivo? ¿Es verdad esto? Yo no pude verificar esto. Le hubiera preguntado a los discípulos para saber si era verdad o no, pero simplemente seguía mi pensamiento, creía en mí mismo y mataba a los cristianos. Y también cuando mataron a Esteban, yo también estuve al frente dando mi voto. Él pudo descubrir que era muy, muy necio. Y le dice, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo va a Damasco. En ese tiempo Dios le dice a Ananías, tú, ve a la calle que se llama derecha, ¿verdad? A la calle derecha. En Seúl también la mayoría de casas son así, son directas, ¿verdad? Pero antiguamente no habían muchas casas directas, por eso le dice, anda a la calle derecha. Y habrá una persona llamada Saulo, que Ananías estaba sorprendido. Le dice, yo he escuchado de este varón y él ha venido a atrapar a los cristianos, pero le dijo, no, él es mi instrumento escogido. Por eso que Ananías le dice, hermano Pablo, ese Jesucristo que se mostró en tu camino vino y ahora de esa manera abre los ojos y recibió salvación. Pablo. Es verdad, sí. Él antes perseguía a la iglesia pensando que Jesucristo había muerto, pero como sabía ahora, podía predicar el evangelio él. Estaba compartiendo la noticia de esta salvación, del evangelio tan valiosa, pero mucha gente quería matar a Pablo, porque siempre que se predica el evangelio hay persecuciones. Por eso fue a Jerusalén. Estaba predicando el evangelio en Jerusalén y la gente quería matarlo. Por eso los hermanos lo mandaron hacia Tarso de Cilicia. Ahí muchas personas están escuchando el evangelio. Los judíos estaban predicando el evangelio. ¿Cómo había resucitado después de 3 días? Había trabajado de una manera muy poderosa el Espíritu Santo y de esa manera 3,000 personas, 5,000 personas reciben la salvación. Con mucho poder estaba levantando esa obra de Dios. Y a través de esto, en otras ciudades se compartió el evangelio.
Para algunas personas, predicó el Evangelio a los griegos y recibían la salvación. Por eso cuando vemos en Hechos capítulo 20, podemos ver cómo Cornelio recibe la salvación. Cuando el Evangelio va primero a los gentiles. Pablo va a la iglesia de Antioquía y en Antioquía aparece mucha gente que recibe la salvación. Es por eso que de Jerusalén mandan a Bernabé para que vaya a Antioquía. Estaba predicando el Evangelio y como estaba cerca a Tarso de Cilicia, Bernabé va a Tarso de Cilicia y se encuentra con Pablo. Y se viene a la iglesia de Antioquía de nuevo y estuvo durante un año enseñando la Biblia y compartió la palabra. En la iglesia de Antioquía, una vez el Espíritu Santo, mientras estaban ayunando, ellos separan a Pablo y a Pedro y de esa manera ellos van al primer viaje misionero. Y más o menos en el segundo viaje misionero, estaban a punto de partir, pero debido a barcos de Juan habían peleado muy fuertemente Pablo y Bernabé. Por eso, Bernabé y Juan Marcos se va y Pablo se va con Silas al segundo viaje misionero. En el tercer viaje, sí, es en Asia, ¿verdad? Hacia Macedonia. El Espíritu Santo no permitió que se predique el Evangelio en Asia. Por eso, en unos años aparece a Pablo como había una persona de Macedonia que quiere escuchar el Evangelio, predicar el Evangelio. Por eso, cuando hablamos de Asia, estamos hablando ahora de la región de Turquía. Fueron a Europa a predicar el Evangelio. Regresando, Pablo recibe la guía del Espíritu Santo y sabe que se iba a ir a Jerusalén, iba a ser preso. Él sabía eso exactamente. La gente que profetizaba le dijo eso también, ¿verdad? Pablo había regresado a Jerusalén, pero él sabía que iba a ser preso. Es por eso que él sabía que iba a ser atrapado y luego, pero después tenía que ir a Roma. Y en Roma en ese tiempo era la capital del mundo. Como todo el Evangelio, Dios había planeado que llegue para Roma para que se expanda en todo el mundo. Por eso, después cuando regresó del tercer viaje misionero, tenía que pasar a Éfeso, pero como tenía que llegar a Jerusalén antes del día de Pentecostés, llama a los ancianos y empieza a conversar. En ese tiempo él sabía que si iba a entrar a Jerusalén, iba a ser llevado preso, iban a traer, de esa manera iba a ir a Roma a predicar el Evangelio. Ya sabía exactamente eso. Por eso, podemos ver incluso cómo había un profeta que saca su cinta y le dice a la persona que sea atrapada así de la mano y piernas va a ser llevado. Eso es lo que pasaba a Ágabo, pero ¿qué dice al final Pablo? Dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantadme el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Dios estaba guiando a Pablo, entonces él siendo preso, iba a ser llevado, arrastrado y iba a ir a Roma. Y en Roma iba a predicar el Evangelio para que se llene el Evangelio en Roma y Dios obre. Dios ya conocía todo esto. Por eso llega a Jerusalén. Y cuando los ancianos de Jerusalén estaban preocupados, dice, tú estás enseñándole a la gente gentil y dice la gente que tú les has enseñado que no cumplen la ley. Ya mira, no cumplen la ley, pero purifícate. Eso es lo que le dicen ellos. Si tú te purificas, los judíos van a pensar que tú sí cumples la ley. Entonces no va a haber problema, ¿verdad? Pero Pablo dice, no les dice, no necesito eso, sino que como los ancianos estaban hablando, él hace caso a eso y se purifica. Termina los 7 días de la purificación y entra al templo. Y los judíos que estaban en el templo le dicen, mira, hay una persona que ha entrado acá al templo. Había otra persona también que se llamaba Trófimo, pero la gente pensaba que Trófimo hubiese traído por Pablo y por eso querían matar a Pablo. Lo traen hasta la puerta
nuestra puerta de fuera de Jerusalén. Pero cuando salieron se cerró la puerta. Entonces querían apedrearlo, pero el tribuno había escuchado de muchas personas, a Cornelio también, y cuando fue de repente, ve que la gente estaba a punto de matarlo y a pedradas a Pablo. Por eso el tribuno le dijo al pueblo, detengan esto. Por eso el procurador salvó a Pablo y lo llevó a otro lado. Y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué has venido? Entonces, no había ningún lugar. Entonces, por eso lo llevan dentro. De esa manera le pregunta al procurador, ¿podría hablar con usted? Y le preguntan, ¿quién eres tú? Yo soy judío. De Tarso. Mi lugar natal es Tarso. Y por eso le dice, a ver, habla. De esa manera, Pablo cuenta cómo se había encontrado con Jesús. Y cuando escuchaba en el idioma de los judíos, podía ver exactamente, y todo el mundo escuchaba, entonces empezó a hablar con el evangelio, y todo el mundo se empezó a levantar. Y como empezaron a llamar la atención, el tribuno protegió porque pensaba que iba a matar ese pueblo. Por eso que eso es lo que estamos viendo hoy día en Hechos 21. Tengo agradecimiento, ¿por qué? Antes en Corea se decía, había una palabra, el corazón se levanta cuando ve un objeto. ¿Y quiere decir eso? Por ejemplo, ¿por qué uno roba? Porque ve un objeto que deseas por eso. Y cuando ve ese objeto se levanta eso. En nuestro corazón también. ¿Qué hay en nuestro corazón? Eso es importante. Hace tiempo habíamos listo en la reunión de pastores, como en Salmo está hablando. En Salmos 1 nos habla cómo bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Las personas en las cuales se deleiten en eso es porque está Jehová en su corazón. Por eso, entonces, la gente podía ver que cuando veía a Pablo, Pablo tenía en su corazón a Dios. Aunque la gente quería matar a Pablo, aunque se levantaba una tormenta, aunque lo hayan llevado preso, él sabía que Dios quería llevarlo a Roma. Porque en la Biblia exactamente en Hechos 1 decía, pero recibiréis poder cuando ya ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, Pablo estaba en ese camino, en el barco, y se encontró con esa tempestad. Yo hablo continuamente, es que una tempestad, que un tifón se haya levantado en el mar Mediterráneo y que se quede en un lugar, en el mismo lugar. Esos tifones se levantan por la línea ecuatorial. Como la parte de la Tierra es muy caliente, se levanta exactamente ese aire para arriba. Y de esa manera, cuando se hace caliente, se levanta, se eleva, ¿verdad? Ese aire caliente. Entonces hay un espacio vacío que se quede y tiene que ser llenado por ese aire frío. Pero un tifón no se puede quedar quieto, sino que ya avanza en dirección al norte, hacia el norte. A eso se refiere, ¿verdad? Tiene que ir directamente al norte. ¿Por qué? Porque como viene el viento del oeste, siempre tiene que ir a la dirección del norte. Por ejemplo, cuando viene un tifón a Corea, cuando baja, pero cuando está llegando por Jeju, en ese momento se va directamente hacia Japón.
Por eso que es imposible que durante 2 semanas esté un tifón en un mismo lugar encima del Mediterráneo. Eso es algo imposible para un tifón. Esa es la trama del diablo, ¿verdad? Yo le llamo a ese nombre, es una trama del diablo. ¿Por qué? Tenía que evitar que Pablo vaya a Roma, porque sabía que si iba a Roma, el evangelio iba a ser expuesto, y desde Roma a Italia, hacia Alemania, hacia Francia, hacia Europa, iba a viajar por todo el mundo ese evangelio. Ese era el plan de Dios. Por eso, para detener esto, el diablo de esa manera se ve esforzado para evitar que el evangelio llegue a esos lugares. Por eso dice que durante 14 días no se pudieron ver ni las estrellas ni el cielo. En ese mar Mediterráneo no se podía ver absolutamente nada, ni el cielo ni las tierras. Es por eso que de día y de noche estaba totalmente oscuro, solo soplaban los vientos y todos estaban a punto de morir. No había ningún camino por el que puedan vivir, no había esperanza. Eso es lo que aparece luego en el libro de Hechos continuamente. Luego, como este tifón era muy grave, habían botado todas las cosas que estaban en el barco, porque no tenían, habían perdido toda la esperanza de vida. Pero se mostró el ángel de Dios a Pablo y le dijo: tú es necesario que te compadezcas ante César para predicar el evangelio. Sí o sí tienes que estar, comparezcas ante César para que prediques el evangelio. Imagínense que hubiera muerto por ese tifón. No podría prestar frente a César, ¿verdad? Significaba que no iba a morir por ese tifón. De nuestro punto de vista, parece que hay dificultades, pero no es así. Porque a través de Dios podemos vencer todo. ¿Qué fue lo que yo descubrí el año pasado? Tenía mucho agradecimiento frente a Dios. ¿Por qué? Nosotros, mientras estamos acá, podemos ver cómo Dios obra de gran manera en todas partes del mundo. Las personas estaban arrodilladas en Brasil levantando las manos. En Brasil, mucha gente ha muerto por el COVID-19. Madres, padres, amados hijos, estaban en el hospital. Cuando entraban al hospital, era prácticamente imposible encontrarse luego con las personas. ¿Por qué? No hay tampoco una entrevista para ver por qué. Si es que mueren, tampoco le permite encontrarse al cuerpo muerto, porque simplemente los meten en un ataúd y los entierran. Ahora, en Brasil faltan tumbas. Es por eso que simplemente entierran a los muertos en los espacios que hay y colocan 3 cuerpos o 4 cuerpos muertos en un mismo lugar, en una misma tumba, porque no hay espacio. En un día, más o menos 3.000 personas mueren diariamente. La verdad es que yo pensaba, ¿por qué existiera el COVID-19, verdad? Me dolía el corazón el hecho de pensar que 3.000 personas mueren. En ese momento, ¿qué fue lo que yo pensé? El corazón de los ciudadanos de Brasil. Pero cuando los cristianos están frente a la muerte, tenemos seguridad de que la gente que ha recibido el perdón de los pecados tiene mucho agradecimiento frente al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha perdonado mis pecados. Pero si uno cree en Dios y de repente el hecho de que yo tenga pecado o que no haya recibido el perdón de los pecados es frente a la muerte. Imagínense, hermanos, que alguien amado de usted sea así. Si es que de repente yo he recibido el perdón de los pecados por la sangre de Jesucristo,
frente a la muerte puedo estar tranquilo. Yo conversaba mucho sobre esa parte. Me encontré con el presidente de Ghana. Cuando hicimos el campamento en Ghana, me encontré con la primera dama de Ghana. Y ella me pidió que orara por el presidente, por eso el día segundo del campamento me mandó un carro. Y cuando fuimos en ese carro al ver al presidente de Ghana. Vimos cómo estaban con la escolta de los policías y fuimos directamente a la casa del presidente de Ghana. Fuimos con la soprana Park Ji-young y con Choi Hye-mi. En un carro estuvieron ellos, luego yo y el pastor que traduce me fue a otro carro y también la escolta y la seguridad fueron en otro carro. Fuimos y le dije al presidente, ¿qué fue lo que me dijo el presidente a mí? La asociación de médicos quiere curarme, pero mientras pasa el tiempo mi enfermedad se empeora. Recientemente hay unas personas que me están intentando curar con más seguido, pero se está empeorando más y más mi enfermedad. Hoy en la mañana, yo cuando me levanté, ¿qué fue lo que pensé? Creo que pensé que solo me quedarían 5 días de vida. Creo que sería prácticamente difícil que yo dure o viva 5 días más. Estoy seguro que estoy a punto de morir. Yo he llegado a ser presidente. No tengo ninguna falta, pero el problema es que yo también tengo pecado. Tengo mucho temor. El presidente John Snatamil tenía mi misma edad. Yo le dije, presidente, ¿usted cómo supo que era pecador? Porque no es que sea pecador porque yo cometí un pecado. Entonces yo le dije, el presidente que estaba sorprendido, yo le dije, ¿acaso existirá un país en el cual digan el mismo criminal que él es pecador? No. Es imposible que un criminal considere que él mismo tiene que ir a cárcel o no, sino que quien es el que juzga es el juez. Presidente, ¿usted ha visto cuál ha sido el juicio escrito que Dios ha hecho para usted? ¿Qué? ¿Y el juicio escrito dónde está eso? Está en la Biblia. Todo está en la Biblia. ¿Usted desea verlo? Sí, deseo verlo, me dijo. Yo leí en Romanos 3, 23 y 24. Pero cuando todos pecaron, fue de la gloria de Dios. El versículo 23 dice que todos han pecado y que nadie puede entrar al cielo. Pero ¿qué es lo que dice en el capítulo 24? Siendo redimidos correctamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo ha muerto en vez de nosotros y ha redimido nuestros pecados. Es por eso que nos está diciendo nosotros que somos justos. Dios nos dice que somos justos.
Esa es la sentencia escrita que Dios ha hecho para usted. Sí, usted, presidente Jonathan, ha pecado. Pero Jesucristo ha perdonado todos los pecados. Por eso Dios está determinando que son que usted sea justificado. Está diciendo que usted ya es justo. Frente a la muerte, estaba totalmente sorprendido y emocionado porque podía recibir perdón de pecado. Entonces, ¿ustedes saben por qué yo soy pastor? En el corazón de muchas personas, yo he predicado el Evangelio y he dado esperanza a muchas personas. Estoy seguro que mucha gente me estará esperando en el cielo cuando yo suba al cielo. El presidente Newton también estará esperándome. Ese día, estaba viendo otra versión de la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y estos serías algunos más. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido crucificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si vemos en la Biblia en inglés dice, pero ya fueron justificados ya, pero ya fueron lavados y ya fueron santificados. Es algo sorprendente, ¿verdad? Ahora que soy pastor, ¿qué es lo que yo podría hablar? Puedo predicar el Evangelio, ese perdón de los pecados. Pablo se transformó en un predicador de ese Evangelio. Es por eso que tenía mucho agradecimiento. Estaba muy emocionado. No se imaginen cuán sorprendente es esto. Por eso, aunque sea azotado y estaba en la cárcel, o de repente haya podido incluso ser echado, él no pensaba que de repente no puedo hacer eso, no puedo hacer esto. Aunque de repente pudo haber subido un pensamiento, él predicaba el Evangelio de nuevo. Habían dificultades, situaciones, pero él sabía en su corazón que tenía que predicar el Evangelio. Dios le daba ese corazón para predicar el Evangelio de Roma en todo el mundo. Después de que yo tampoco pensaba que predicar el Evangelio así, pero después del COVID-19, el año pasado, en febrero, yo fui a Latinoamérica, me encontré y fui a 4 países. Y esas personas recibieron la salvación. La verdad estaba con mucho agradecimiento. Con mucho agradecimiento. Y prediqué ese Evangelio. Sorprendentemente, ese Evangelio fue transmitido a todas partes del mundo. Han salido exactamente que eran 1.000 millones y después 2.000 millones, más o menos 3.000 millones de personas han escuchado este Evangelio. En ese tiempo, debido al COVID-19, hasta ahora, en la noche había muchos canales que transmitían la prédica. No había muchos programas, ¿verdad? Lo que transmitían eran programas de deportes. Es por eso que, como debido al COVID-19, no hay ningún programa que pueda transmitir, ¿verdad? No se pueden juntar la gente para hacer algún programa. Por eso no habían programas que se podían transmitir. Como no había muchos programas para poder transmitir desde el punto de vista de los televidentes. Por eso el año pasado nosotros hicimos la cantata navideña. Y mandamos a la mayoría de canales esa cantata. Y también esta vez mandamos la mandata de resurrección, la cantata de Pascua. Es por eso que
casi la mayoría de personas había estado viendo nuestro cantata. La mayoría de personas del mundo puede ver esos canales, por eso tengo mucho agradecimiento. ¿Cómo es posible que pase esto? Dios nos ha permitido esto. Pablo estaba a punto de llegar a Roma, pero estando prácticamente cerca a la isla de Malta, el barco está a punto de hundir. También que había pasado. El dueño le había dicho, hay que matar a todos los presos, pero no, le dijo, por favor, hay que salvar a los presos. Vengan las personas que no saben nadar primero. Y le dijeron, suban acá para que puedan salir. Y luego las personas que saben nadar, pueden nadar y de repente las personas que no saben nadar pueden salir de nuevo. Y los llevaron para bajen primero. Y estando ahí, prendieron fuego cuando llegaron a la orilla porque hacía mucho frío. Y cuando Pablo sacó una de las maderas que tenía ahí, recogió una rama seca, había una víbora ahí. Y cuando lo mordió, le dijeron, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. La gente pensaba que iba a morir, pero Pablo no murió. ¿Por qué? Porque tenía que ir a Roma. Estaba la gente totalmente sorprendida, tenía que morir. La gente pensaba que era un dios. Por eso, después de eso vinieron mucha gente, sí, fueron curados por Pablo. Y también él predicaba el Evangelio, ¿verdad? Estaba muy, muy agradecido. Sea donde sea que ha pasado, puede predicar el Evangelio. En nuestro corazón, sea lo que sea que pase. La gente siempre dice, ¿verdad? Que cuando pasa algo, simplemente ven los defectos de otras personas, pero no pueden ver las cosas de él, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, por ejemplo, hoy día en la madrugada, yo hablo al extranjero y también escribo. Cuando me levanto en la madrugada, atiendo comunión. También hago escrituras y preparo mis cosas. Mientras preparo esto, sea de noche y de día, mi corazón está lleno de Dios. Si en su corazón no está Dios, puede aparecer las voces de la oscuridad, porque no hay luz, ¿verdad? Pero si dentro de mi corazón está obrando Dios, hay dificultades o problemas, como Dios es la luz, puede echar todas esas oscuridades. No es que no hayan dificultades, no es que no hayan problemas para mí, no es que no haya sufrimiento, sino que cuando abro la Biblia y leo, especialmente el motivo por el que elegí Hechos, es porque cuando leo tengo mucha fuerza. Cuando yo leo Hechos, no puedo quedarme quieto, quiero gritar. Quiero gritar que resucitó. Parece que Dios va a obrar. La verdad es que eso aparece en mi corazón. Tengo mucha fuerza. Hace un momento yo también les dije, cuando estaba yendo para Filipo, pero pensando en Dios tenía mucha alegría. Por eso en medio de la noche podía alabar a Dios. Y de repente en medio de eso, ¿saben ustedes cuándo Dios obra? Cuando no tiene preocupación, angustia en ese momento. El diablo es el que obra, pero cuando uno está empezando en la palabra de Dios y piensa en su obra, en ese momento Dios puede obrar grandemente. Podemos ver exactamente que en ese momento actúa la divinidad y la misericordia de Dios. Ha pasado mucho tiempo. La verdad es que tengo mucha edad. Han pasado más o menos 60 años desde que estoy en el Evangelio. Ya cuando estamos llegando en el año 2022, van a ser
Yo he tenido muchas debilidades corporales. Estuvo a punto de morir por las úlceras. Mi estómago también estaba mal del estómago, eso a punto de morir. Pero Dios me ha cuidado de una manera muy hermosa. Ahora tengo un cuerpo muy saludable, por eso que tengo mucho agradecimiento de poder predicar el Evangelio con ese cuerpo. Dios ha permitido todas esas cosas para el Evangelio. Si es que nosotros nos encontramos con Dios. Y así como Pablo predicó este Evangelio de Dios, sí, pueden haber dificultades, pero Dios nos cuida. Y es muy sorprendente cómo Él nos guía. Eso es lo que tenemos agradecimiento a nosotros y no podemos expresar este agradecimiento con palabras. Pensando, cuando yo estaba en Apcocton, yo recibí la salvación en el año 62. Y luego fui rechazado de mi iglesia porque decían que yo iba a recibir la salvación. Y luego de eso yo entré al colegio de misioneros, a la escuela de misioneros, y empecé a aprender la vida de fe. Cuando me gradué de la escuela de misioneros no había ningún lugar que me llamara. Yo fui a Apcocton y a Changpali. Fui al servicio militar. Y luego, cuando me gradué, fui a Kimchon cuando empecé a la iglesia. Al principio, todo era prácticamente imposible. Todo era imposible, había muchas dificultades, pero Dios ha permitido que podamos solucionar todas las dificultades por más que sean difíciles. Porque existe la gracia de Dios que puede solucionar todos los problemas. El problema es cuando no existe Dios puede ser un problema. Cuando Dios se ha alejado de Dios puede ser un problema. Pero si Dios está junto conmigo, sea el problema que sea, no hay problema para nosotros. Si de repente tengo sed, hace que llueva y de esa manera puedo tomar agua. Aunque hayan faltas o enfermedades, Dios nos permite que nos curamos. Si Dios está con nosotros, no hay nada que no pueda ser posible. En los pasados 60 años, nosotros empezamos de una manera muy, muy pequeña en Patón, en la iglesia, con muchos hermanos muy pequeños, ¿no? Hubo muchas dificultades. Pero un día, la iglesia que estábamos en Daegu, y luego hicimos una iglesia en Busan, hicimos iglesia en Gwangju, en Seúl, y se formó la iglesia en todas partes del mundo. Primero en Corea y luego hemos mandado, Dios nos permitió iglesias para mandar. En el año 89, después de que hizo las Olimpiadas, el presidente Noteo hizo que se pueda hacer las pasaportes para personas que tienen más de 45 años. En ese tiempo yo ya había pasado justo los 45 años. Fui a recibir la visa de Estados Unidos y en marzo del 89 hice un seminario en LA y también hicimos un seminario en otoño en Berlín y luego en el año 90 empezamos a mandar misiones al extranjero. Luego de eso, en el año 94, esta Expo en Daejeon, nos encontramos con muchas personas de Kenia que se encontraron con nosotros, se conectaron y yo encontré al ministro de Comercio, de la Cámara de Comercio de Kenia. Estuvimos conversando, almorzando juntos. Luego de eso, en el año 94, ese ministro de Comercio me invitó a Kenia. Yo fui a Kenia durante un mes, estuve ahí. Y desde el primer día en Kenia, yo estaba orando. Y en mi corazón estaba ardiendo mi corazón. Le decía a Dios, hasta ahora, yo no te serví a usted, Señor, sino que usted es el que me ha servido. Tenía mucho agradecimiento. Dios, ahora yo quiero vivir sirviéndole a usted, Señor. Si usted me permite, yo quiero estar acá en Kenia y predicar el Evangelio. Ese corazón tenía yo. Cuando salí de Kenia, yo quería ordenar todas mis cosas en Corea e irme a Kenia. Y pensaba de esa manera.
Pero todavía no puedo ordenar todas mis cosas. Por eso no puedo ir a Kenia. Quiero ir a Kenia, también quiero ir a Eswatini, quiero ir a Latinoamérica, quiero ir a Rusia. Han aparecido muchos países de los cuales yo quería ir. No puedo ir a todos los países y a veces voy a esos países. Hasta ahora también quiero predicar el Evangelio en Kenia y en Rusia. Tengo ese corazón. Esta vez yo me he inscrito para las personas que tienen 65 años para tener la vacuna. Nos dijeron primero que de repente en agosto íbamos a recibir esa vacuna. Yo le dije que de repente no podría ser para ser vacunado más antes, pero dijeron que no primero. Pero algunos hermanos fueron a la oficina gubernamental y llevando la invitación del presidente de Colombia a nosotros, habían preparado un budget, un dinero para la juventud, para invertir en la juventud. Es por eso y me invitaron a mí directamente. Cuando se invitaron directamente, dijeron que me van a poner esa vacuna la próxima semana, el jueves, cuando sea vacunado. Luego tenemos que el seminario y luego de eso voy a predicar el Evangelio más en el extranjero. Yo estando y leyendo en Romanos, pensando en todas esas cosas, la verdad es que tengo mucho agradecimiento frente a Dios. Dios nos ha dado un cuerpo muy sano para poder predicar el Evangelio, es que tengo mucho agradecimiento. Pensando en el Evangelio, la verdad es que durante 60 años he estado pensando en el Evangelio. La verdad es que había momentos en que había mucha dificultad. No he sido un pobre, pero la verdad es que a veces muchas dificultades y no había dinero. Pero como Dios me levantaba, cuando yo no era nada, pensando en cada tiempo, Dios ha llenado mi corazón. Y la verdad es que cuando se levantaba ese corazón quería predicar el Evangelio. Claro, había momentos en que yo caía de repente en la carne, pero no puedo imaginar de verdad. Tengo mucho agradecimiento de cómo Dios nos ha cuidado. Antes yo pensaba que solo iba a vivir hasta 60 años y iba a empezar a ordenar todas las cosas. Ahora, estoy predicando casi a los 80 años. La verdad es que aunque llegue a los 80 años, creo que voy a poder seguir predicando el Evangelio actualmente. Y bueno, tendré que pasar tiempo, ¿verdad? Pero estoy seguro que voy a poder predicar el Evangelio. No hay mucha diferencia. La verdad es que si Dios me permite vivir más tiempo, no tengo rencor por eso. No sé cuánto tiempo. Quiero predicar el Evangelio hasta el final del mundo. Quiero estar predicando el Evangelio hasta el último día de mi vida. Cuando vemos el libro de Hechos, había muchas dificultades, pero Pablo quería ir a Roma.
En Roma se predicó el Evangelio completamente. Para hacer la base del mundo, Dios también desea predicar el Evangelio a todo el mundo. Es por eso que tengo mucho agradecimiento frente a Dios. Jesucristo nos ama y es por eso que falleció en la cruz por nuestro pecado. Siempre está en nuestro corazón. Cuando yo decidía algo, cuando yo pensé en algo, podía ver que Dios está en mi corazón y me ha dado mucha fuerza, me ha dado alegría y es por eso que he podido trabajar con poder. Estoy seguro que Dios va a levantarse mucho más grandemente a partir de ahora. Hay muchos hermanos que a veces caen en prueba, ministros caen en prueba y que caen en dificultad. No hay otro motivo por el que cae en prueba. Si escucho la voz del diablo, yo cae en prueba, pero si escucho la voz de Dios, tengo esperanza. Porque aunque hayan dificultades, yo puedo tener esperanza frente a Dios y puedo trabajar con esperanza. Pero el diablo, si escuchamos la voz del diablo, caemos en prueba. Por eso dice bienaventurado el varón que anduvo en consejos de Dios, no que solo se deleita en la ley de Jehová. Solo espera la ley de Jehová y se deleita en día y de noche. Él es bienaventurado, las personas que mediten en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene la fuerza para vencer cualquier tipo de dificultad y problemas. Esa es una vida bendita de verdad. Muchos hermanos y hermanas. Me encontré con muchos hermanos y hermanas y he tenido comunión. Ayer vinieron algunos hermanos de Gyeongbok, la región de Gyeongbok, que estuvimos durante 1 hora predicando el Evangelio. Vino también el padre de uno de los estudiantes del colegio. Mi señora estaba muy contenta de escuchar el Evangelio. Otra hermana también vino y me contaba sus dificultades y predicamos el Evangelio. Hay hermanos que tienen dificultades y viendo cómo regresan con alegría, me pongo a pensar, ¿por qué no serán pastores todo el mundo? Si es algo muy bueno, la verdad. A pesar de que hay dificultades, yo quiero ser pastor continuamente porque a veces podemos sonreír con algunos miembros, llorar con muchos miembros, podemos ser felices y tristeces, pero estamos siempre con el Señor. Es por eso que hasta ahora el diablo no nos ha desechado, sino que está siempre con nosotros. Cuando hay dificultades, problemas y cuando hay juicios también. En ese momento Dios siempre ha estado conmigo, ese Señor que está vivo. Y por eso que tengo mucho agradecimiento. Yo, en todo nuestro corazón, sí, espero que ustedes puedan tener a Jesús. Espero que ustedes de esa manera van a poder vivir una vida llena de alegría y de felicidad y de agradecimiento. Muchas personas van a poder experimentar esa alegría de esa manera. Entre la gente que estuvo conmigo en el colegio seminarista, también muchas personas fallecieron. Pero Dios me da esa oportunidad para poder predicar el Evangelio y estar junto con nuestros hermanos y hermanas tan amados y predicar, compartir el Evangelio de la esperanza, presentarles a Jesucristo. ¿Se imaginan cuánto agradecimiento tengo por esto? Estoy seguro que Pablo está mucho más feliz cuando tiene persecuciones que cuando no tiene persecuciones. Él estaba mucho más feliz cuando era perseguido que cuando él persiguió a la iglesia, porque en el corazón de Dios estaba. De esa manera podía observar al Señor. Pensando en el Señor y viendo al Señor, tenía mucho agradecimiento. ¿Por qué? Porque yo, siendo un pecador, Dios me ha perdonado y me ha llamado justo. Por la sangre de Jesucristo, de ese Cordero de Dios, yo puedo ser justificado. No es que yo he hecho algo para ser justificado, no es que yo me he esforzado por algo, sino que ha sido por el Señor. Por eso que tengo mucho agradecimiento. Hermanos, espero que no solo ustedes tengan esa bendición, sino que pongo para esa bendición a todo el mundo.
La sangre de Jesucristo no es que es escasa, sino que la sangre de Jesucristo abunda para poder salvar a todo el universo. No hay ninguna falta en la sangre de Jesucristo. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo. Las personas que no pueden recibir ese poder de la sangre de Jesucristo son orgullosas. Y es un error muy grande. Porque con la sangre de Jesucristo pueden recibir perdón de los pecados, pueden tener un corazón limpio y van a poder ir al cielo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense mucho. Muchas gracias.